Si tienes una Biblia, quiero que vayas a Josué capítulo 10. Ahora, ese es el sexto libro de tu Biblia. Así que si vas al principio de tu Biblia y no estás seguro de dónde está Josué, ve a Génesis y comienza a avanzar en tu Biblia. Te encontrarás con este libro realmente espectacular que nos enseña tanto. Y mientras llegas ahí, déjame darte el título de mi mensaje. Quiero hablarte acerca de un Dios extraordinario, una fe extraordinaria. Y creo que eso tendrá sentido para cuando terminemos con este pasaje de la Escritura. Si no has estado con nosotros, hemos estado recorriendo el libro de Josué. Buenas noticias. Estamos haciendo mensajes que son independientes. Por eso cada semana que vengas es fácil ponerte al día. Te daré información de respaldo para asegurarme de que estés con nosotros durante todo el proceso. Pero sé que mucha gente se preguntaría, ¿por qué estudiarías un libro como este? Si estudias el libro de Josué, vas a ver esto. Ahora, incluso hoy, y a medida que avancemos, se trata mucho de batallas, es mucho de conquistar tierras, de ver cómo estas naciones luchan entre sí. Entonces, ¿por qué rayos en nuestro tiempo y en nuestra época pasaríamos tiempo hablando de ese tipo de cosas? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, escuchen con atención, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue escrito para nuestra instrucción. En otras palabras, la Biblia dice, oye, realmente puedes aprender sobre la vida por lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Luego dice esto, hay un propósito en ello, mediante la perseverancia y el consuelo de las Escrituras. Tú y yo podamos tener esperanza. Y me pregunto, ¿cuántas personas necesitan esto esta mañana? De hecho, cuando entiendes el libro de Josué, solo para ponerte al día, sé que muchos de ustedes lo conocen, pero puede haber personas que no lo sepan. El libro de Josué trata sobre los hijos de Israel tomando posesión de la tierra prometida, de la que Dios les habló desde Génesis 12. Esto se ha esperado mucho tiempo. Dios dijo, les daré esta tierra, va a proveerles todo lo necesario para sobrevivir y prosperar en la vida que he creado para ustedes. Y han estado avanzando en esa dirección con muchos altibajos hasta este momento. ¿Alguien aquí ha recorrido el camino de la vida con algunos altibajos? Algunos hoy están en lo alto, otros en lo bajo, así es la vida. La Biblia nos enseña que esto es una imagen. Nos está revelando, escuchen con atención, que así como ellos van y poseen todo lo que Dios tiene para ellos, igual tú y yo vamos y poseemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchos de los principios y lecciones que estamos aprendiendo esta mañana, Dios dice, bien, así es como posees lo que tengo para tu vida. Y yo haría esta pregunta. No solo respondan, piénsenlo bien. De verdad, deja que penetre en tu conciencia y piénsalo bien. ¿Acaso no quieres todo para lo que Dios te creó? De eso se trataba Josué. Es decir, ¿no quieres todo? Ahora miren, algunos de ustedes están diciendo que sí, y creo que todos en la sala dirían, yo quiero lo que quiero. Solo cásate y verás que la gente quiere lo que quiere. Ten hijos y te darás cuenta de que la gente quiere lo que quiere. Eso no es lo que te pregunté. Lo que te pregunté es, ¿no quieres todo para lo que Dios te creó? En Josué capítulo 10 versículo 1 veremos cómo emprenden el viaje para obtener lo que Dios les da. Aprenderemos cómo iniciar el viaje para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice así, ahora sucedió que Adonisedec, rey de Jerusalén, y eso suena extraño porque solemos pensar en los hijos de Israel como reyes de Jerusalén, pero esto fue antes de que la tomaran. El rey de Jerusalén oyó que Josué tomó Jai, batalla de la que acabamos de aprender, y que la destruyó por completo como hizo con Jericó y su rey. Así que estás viendo, si no has estado con nosotros, estás viendo que están conquistando esta ciudad. Conquistan aquella ciudad. Eso es lo que nos está recordando. Oyó que conquistaron Jai, oyó que conquistaron Jericó. Así que hizo lo mismo con Jai y su rey. Y los habitantes de Gabaón, eso es lo que aprendimos la semana pasada, habían hecho la paz con Israel y estaban dentro de la tierra. Ellos engañaron, mintieron. Y así Israel entró en este pacto basado en un engaño. Pero como habían dado su palabra, aunque la otra parte usó el engaño, iban a cumplirla. Y así la Biblia dice que cuando él escucha que entraron en este tratado de paz, todos los demás, el rey de Jerusalén temió mucho porque Gabaón era una gran ciudad. Como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai, y todos sus hombres eran valientes, incluso Jai tenía hombres valientes, pero no ganaron. Nos pone al día. Así que piénsalo un momento. Cuando lees los versículos 1 y 2, resume todo del capítulo 6 al 9. Porque eso es lo que ves. Ves que obtienen la victoria sobre Jai.
Ves que primero obtienen la victoria sobre Jericó, luego sobre Jai. Ves que hacen un tratado con Gabaón. Así que todo esto está sucediendo. Están tomando y poseyendo la tierra que Dios les prometió. En el versículo 3 recibes un plan. Por lo tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió un mensaje. Y esto es lo que lees en el versículo 3. Él envía un mensaje a 4 reyes diferentes. Salta al versículo 4. Suban a mí y ayúdenme. Ayúdenme y ataquemos Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y los hijos de Israel. En el versículo 5, los 5 reyes de los amorreos, el de Jerusalén y los otros 4 a quienes él escribe, se unen todos. Recuerda lo que la Biblia enseña. Son ciudades más grandes. Son más grandes que Jericó y Jai. La batalla se pone peor, no mejora. ¿Alguien ha entrado en la vida cristiana y notado que a veces la batalla empeora en vez de mejorar? Muchas veces al comprometerte a vivir para Dios y admitir hacer lo que Dios quiere que hagas, piensas que mejorará, que será más fácil. Entonces no has leído la Biblia, porque no es lo que enseña la Biblia. Se vuelve más difícil. Se enfrentan a cosas más grandes. La Biblia dice en la última parte del versículo 5, se reunieron, subieron con sus ejércitos, acamparon junto a Gabaón y pelearon contra ella. Aquí está el asunto. Los gabaonitas, si retrocedes al capítulo 9, habían hecho un tratado de paz con Israel mediante el engaño. Les hicieron creer que no estaban en la tierra, luego entraron en un tratado. De repente, Israel se dio cuenta de que sí estaban en la tierra. Israel iba a derrotarlos como Dios les dijo, pero al caer en el engaño no buscaron a Dios, no siguieron la dirección que Dios quería y entraron en este tratado. Así que ahora es momento de averiguar. Israel va a cumplir su palabra, Israel va a hacer lo que prometió hacer. Esto es como un repaso del texto, pero los gabaonitas le enviaron un mensaje a Josué y le dijeron: tienes que venir a defendernos, tenemos un tratado, estamos juntos. Lo prometiste, veamos si vas a cumplir tu promesa. Y quiero que todos digan amén, así sé que están escuchando. Este es el precio de los errores que cometieron cuando hicieron un pacto en Josué capítulo 9. No oraron. La Biblia literalmente dice que no oraron, no buscaron al Señor para saber si esto era un engaño, si no era verdad. Muchos pasamos la vida en redes sociales y viendo las noticias sin pensar en la palabra o verdad de Dios. No le preguntamos, ¿esto es verdad? ¿Debería creerlo y construir mi vida en ello? Y terminamos en un engaño, terminamos cometiendo grandes errores. Eso fue lo que ellos hicieron y ahora piensen en esto un momento. Están recibiendo las consecuencias de su error. Versículo 7 se nos dice, esto es interesante, porque recuerden, se usó un engaño para obtener la palabra de Israel, para obtener la palabra de Josué, pero Josué da su palabra. Ahora vamos a descubrir cómo va a responder Josué, y en el versículo 7 se nos dice que Josué viene de Gilgal. Eso es lo que aprendes. Escúchame con mucha atención. Escucha, aunque el mundo mintió, Josué se mantuvo en la verdad. Josué no permitió que la falta de integridad de ellos afectara su propia integridad. Él no permitió que, porque otros estaban haciendo lo incorrecto, eso lo llevara a él a hacer lo incorrecto. Literalmente, él cumple su promesa. Josué lidera al pueblo y marchan toda la noche, que vendrían siendo unos 32 kilómetros. ¿Alguien quiere marchar 32 kilómetros de noche? No sé ustedes, pero yo no. Obviamente están cansados, pero la Biblia dice que a la mañana siguiente encuentran al enemigo, los atacan, los sorprenden, entran y se enfrentan, logrando una gran victoria. Ahora, al leer esto, les digo, este es un pasaje de las Escrituras enorme, enorme, enorme. Y muchas veces no se enseña como debería enseñarse. Esta mañana vamos a enseñarlo en su contexto. Veremos lo que realmente dice la Biblia. No intentaré ser creativo ni mostrarles lo que piensa el pastor Chris. No intentaré ser ingenioso ni conectar esto con otras cosas. Les mostraré la lección de la Biblia que realmente les ayudará. Al leer esto encuentras un equilibrio importante en la Biblia. Encuentras un equilibrio que hallas en toda la Biblia. Es un equilibrio necesario en tu vida, pero a algunos nos falta. Encuentras el equilibrio entre nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Sabes, muchas veces al llegar a la fe en Cristo pensamos en la responsabilidad de Dios, pero la Biblia enseña que también tenemos responsabilidades como seguidores de Cristo y Dios la suya. En este pasaje ves su trabajo, los ves luchando, ves nuestro trabajo y el de Dios. Verás que los soldados de Israel luchan, trabajan, hacen lo que deben. Esa es su responsabilidad, pero luego ves que Dios interviene. Muchas veces al hablar de este pasaje se menciona un milagro, pero en realidad hay dos.
Hay dos milagros en este pasaje. El primero, en el versículo 11, donde la Biblia dice que Dios envía estas grandes piedras. Te lo leeré en un minuto. Así mató a los soldados del ejército enemigo mientras huían. Escucha bien, cuando se habla de la destrucción de estas naciones, la gente pregunta, ¿alguna vez has leído la Biblia? ¿Ves cómo era Dios y lo que hizo Dios? Quiero recordarte que una de las razones por las que Dios dijo que no hicieran un tratado con estas personas es porque Dios estaba trayendo juicio por el pecado. No solo le daba la tierra a Israel, también juzgaba a la gente por su maldad, porque Dios, aunque ama absolutamente, Dios es amor. Ni siquiera puedes definir el amor sin Dios. Dios es santo y Dios es justo. Y la Biblia enseña que ellos eran increíblemente malvados en sus pecados. Y la Biblia nunca ha negado, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín, que Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado. No me importa lo que diga un pastor en el noroeste de Arkansas. No me importa lo que diga un pastor en cualquier lugar de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. No puedes sacar de la Biblia que Dios juzga el pecado. Y lo que Dios estaba haciendo con estas naciones era juzgarlas por su maldad, porque Él es un Dios santo y justo. No es diferente de cómo juzgamos a las personas en la Corte Suprema, con los fiscales de distrito o con el alguacil. Entonces, ¿cómo podríamos quitarle a Dios lo que nosotros mismos exigimos? Piensa en eso por un momento. Solo quiero que ustedes vean eso. Solo quiero que vean esto. Es uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. En el versículo 11, ven lo que Dios hace con las piedras. Ya llegaremos a eso. En el versículo 12, Josué sabía que tenía al enemigo. Al llegar aquí, seguimos la historia y él nota, los hemos golpeado, estamos ganando. Tenemos a estos tipos. Y así, mientras la batalla arde y los soldados acababan de hacer una marcha de unos 32 kilómetros durante la noche, están cansados, se quedan sin luz del día. Y en los versículos 12 al 14 se nos dice lo que Josué oró. Josué oró esto. Piensa en esto por un momento, que el sol se detuviera. Voy a enseñar algo. Hayan estado aquí la semana pasada o no, puedo ponerlos al tanto. Escuchen bien, tienes que hacerte la pregunta justo aquí. Josué no buscó a Dios en Josué capítulo 9, no lo buscó. La Biblia dice que no buscó al Señor y fue engañado, cayó en un engaño. Ahora, cuando llegas a Josué capítulo 10, un capítulo después, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Josué clamó a Dios. Así que el error de Josué capítulo 9 fue que no buscaron al Señor. Ahora Josué clamó a Dios y en su oración hace una verdadera oración de fe sobre el sol y la luna. Todos digan amén para saber si me están escuchando. Un capítulo, un momento de la derrota. Piensa en esto, a un momento milagroso. Nunca olvides eso. La semana pasada leímos Josué capítulo 9 y hablamos del engaño y el fracaso de Josué. Él falló. La gente enojada murmuraba, ¿ves todo esto? Un capítulo después Dios dice, aquí está el mismo hombre que cometió este error. ¿Aprendió de su error? Esa es la lección de la vida. Y responde como necesitas responder. Un hombre al que todos habrían destruido en redes sociales ve un gran milagro de la Biblia. Nunca te descartes con Dios, porque si Él no te descarta, hay esperanza. Eso enseña la Biblia. Por eso recordemos, eso ayuda a algunos de ustedes, aunque otros no lo captaron. El versículo 12 dice, Josué habló con el Señor. No le habló en el capítulo 9 y fracasó. En el capítulo 10 le habla a Dios y mira lo que pasó. Josué dijo al Señor, cuando entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel, habló con él y oró, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Así el sol se detuvo, la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Escúchenme rápido porque muchos piensan, qué milagro, es increíble. Otros se preguntan, ¿qué pasa, pastor? Estoy de acuerdo con la Biblia, pero esto parece una locura. Lo primero que diría cuando leen algo así o hablan de milagros en su Biblia es que la Biblia no pretende ser un libro de ciencia. Anoten eso. El propósito de la Biblia no es ser un libro de ciencia. El propósito de la Biblia es hacer posible que una persona conozca a Dios y lo experimente. Amigos, les cuento sobre este libro y espero de verdad que traigan una Biblia, porque siempre la estaremos repasando y tratando de darles una idea de lo que enseña. Pero el libro que tienen en sus manos esta mañana es un libro de revelación. No es un libro de revelación sobre ti, sino sobre Dios. La Biblia no es para revelarte, sino para revelarlo a Él, para que recibas lo que quiere darte. No solo revelación, también salvación. Es la revelación de Dios para la salvación tuya.
Ahora bien, la Biblia sí te revela a ti, lo repito, la Biblia sí te revela a ti. Pero revela a Dios para revelarte a ti, mostrarte tu necesidad de salvación con el propósito de construir en torno a la transformación. La Biblia no te fue dada para información, te fue dada para transformación. Dios se revela a sí mismo para mostrarte tu necesidad de salvación, para que experimentes esa salvación y obtengas una transformación en la que puedas ser y tener todo lo que Dios quiere para ti. Podría cerrar mi Biblia y decir: ya sabes de qué trata. El propósito de la Biblia, escúchame bien, es revelar la gloria de Dios. El hecho de la revelación de esto es quién es Dios, la salvación que necesitabas desesperadamente, que Él proveyó trayendo una transformación en ti, no apunta a tu gloria. Tú eres la creación, apunta a su gloria. Él es el creador. Que la Biblia no sea principalmente un libro científico no significa que se equivoque en cuanto a la ciencia. Muchas veces al leer algo tu mente no puede comprenderlo y quieres atacar. No intento ser grosero, pero por ejemplo la gente quiere atacar y decir que no sabe si puede creer eso. Tenemos ateos que vienen a nuestra iglesia y escuchen. Estoy muy agradecido de que escuches porque haces lo correcto. Déjame ver si descubro algo o si Dios me revela algo. Sabes, al criticar el lenguaje bíblico, olvidamos nuestro lenguaje. Hay personas aquí que dicen: me encanta ver salir el sol al amanecer. Déjame ayudarte científicamente. El sol no sale. No sale. ¿Están cómodos con eso? Te levantas cada mañana y ves personas que les pagan por salir en la televisión y decir: el sol va a salir aquí y se va a poner allá. Bueno, amigo, el sol no sale ni se pone. ¿De qué hablas? Muchas veces atacamos el lenguaje, pero no el nuestro. ¿De qué trata esto del sol y la luna? Escucha esto. Un artículo en The Times of Israel del 30 de octubre de 2017 señaló que investigadores de Cambridge anunciaron identificar el día del relato bíblico de Josué, capítulo 10, como el 30 de octubre de 1207. La investigación fue publicada en el Royal Astronomical Society Journal. La historia y el estudio fueron respaldados por numerosos científicos israelíes. Algunos afirman otras fechas. La discrepancia en las fechas y los desafíos se deben a que la ecuación matemática para calcular el retroceso en el tiempo es astronómica. Sin embargo, muchos científicos coinciden en que hay un día perdido. Al calcular el mundo en la creación como la entendemos, la mayoría de los científicos cree que existe un día perdido. De hecho, hubo un hombre llamado Harry Reamer. Literalmente tengo el libro en la mano al que voy a hacer referencia ahora mismo, que tengo en mi estudio. Él era un científico cristiano y en su libro La armonía entre la ciencia y las escrituras, el libro que acabo de mostrarte, él señala que varios astrónomos han notado el hecho de que hay evidencia de un día perdido y cita a un profesor cristiano de Yale que reconoció el día perdido y comparte una historia y habla de una historia real, pero cuenta cómo un profesor seguidor de Cristo fue a ver a otro que no lo era y le dijo: deberías probar la exactitud de la Biblia. Le sugirió: ¿por qué no tomas los datos sobre el día perdido, lo que ocurrió en la historia de Josué, y ves qué dice la Biblia? Cuando lees la historia en el libro dice eso. Estuvieron de acuerdo, pasó un tiempo y luego el profesor seguidor de Cristo fue a ver al otro y le preguntó: ¿has comparado los datos con la Biblia? Escucha la respuesta del profesor que no sigue a Cristo. Dijo: sí, lo hice y demostré que la Biblia no es confiable. No esperas oír eso de tu pastor un domingo por la mañana, ¿verdad? Escucha bien. Dijo: cuando revisé mis datos hasta el día en que Josué supuestamente ordenó que el sol se detuviera, mis cálculos mostraron que no fue un periodo de 24 horas, sino más bien de 23 horas y 20 minutos. La Biblia se equivoca por 40 minutos. No hay manera de que sea precisa. Escucha esto. El profesor cristiano dijo: creo que necesitas seguir leyendo tu Biblia. Eso fue lo que hizo el profesor no creyente. Así llega al libro de Isaías capítulo 38. Si vas al capítulo 38 de Isaías, leerás sobre el rey Ezequías. Dios se le aparece y le dice: vas a morir. La Biblia dice que Ezequías suplicó al Señor vivir y Dios se lo permitió. Le dio más años y él quería una señal que Dios le mostrara: que me vas a dejar vivir más años. La Biblia dice que Dios responde, Isaías capítulo 38. Y él dijo: haré retroceder el reloj de sol 10 grados. Eso es lo que pasó. Lo encuentras en Isaías capítulo 38. El sol se detiene. Lo encontrarás. Cuando el profesor vio eso en la Biblia, esto se cuenta en la historia de estos dos hombres, una historia real. Dijo que inclinó la cabeza y confesó su necesidad del Señor y dijo: ahora creo, porque encontró los 40 minutos perdidos que le permitieron creer.
Un día de 24 horas completamente perdido, solo lo encuentras en la Biblia. Eso está bastante bien, escuchen. Si alguien aquí tiene dificultades con lo que diré el resto de este mensaje, si puedes creer en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, puedes creer cualquier milagro de la Biblia. Porque si Dios tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de controlar. Deberías anotar eso. Si Dios puede crear, puede controlar. ¿De acuerdo? Piensa en eso un momento. Por ejemplo, cuando tu auto se descompone, ¿verdad? Como cuando mi auto, me usaré como ejemplo. Cuando mi auto se descompone, no soy mecánico, no creé el auto. Solo los manejo, ¿todos de acuerdo? Cuando tengo un problema con mi auto, marca Ford, aunque sé que algunos aquí prefieren la marca Chevrolet, oro por ustedes, pero manejo un Ford. Lo llevo de vuelta al lugar de Ford, porque ellos son los creadores. Ellos saben qué hacer. Yo miro esa cosa y pienso, no tengo ni idea. Ellos miran esa cosa y dicen que esto está mal. Si puedes crear, puedes controlar. Ese es el equilibrio que quiero que entiendas mientras vemos este texto. Veamos las enseñanzas principales del texto. Quiero que notes la oración que él hace. Esto es lo que él hace. Y tienes que pensar en esto. Quiero decir, ¿de dónde saca Josué eso de que el sol se detenga? ¿De dónde sale siquiera esa oración? Aquí estás luchando, lo que enseña la Biblia. Él se da cuenta, oye, quiero terminar con esto. Acabamos de marchar toda la noche. No quiero que esta batalla siga prolongándose. Así que Dios, haz que el sol se detenga y la luna se detenga. ¿De dónde sacas siquiera ese tipo de oración? Y luego la Biblia menciona en los versículos 12 y 13 que el sol se detuvo. Esto me recuerda a un versículo en tu Biblia relacionado con tu vida. Deberías anotarlo. Hebreos 11:6. Mira lo que dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Josué tuvo fe para decir, voy a confiar en Dios. Voy a creer en Dios. Que hiciera esa oración muestra que creía que Dios podía hacerlo. Quien se acerca a Él debe creer. Josué no está ahí esperando o lanzando algo al azar. Él cree en esto, que Dios existe y recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Eso plantea esta pregunta. Solo quiero que piensen en esto. Ahora no puedes perderte el momento. Porque a veces lo que hacemos es que hacemos estos momentos tan grandes que no los volvemos prácticos. Josué está en una batalla. ¿Acaso has tenido una batalla? Todos, ¿verdad? Algunos tuvieron una batalla en el camino a la iglesia esta mañana. Les dije que se levantaran más temprano. Te dije, levántate, prepárate, vámonos. ¿Por qué no llegamos a tiempo? Vamos, vi a algunos llegar tarde. Lo vi, lo observé. Cuando por fin llegas aquí, estás tan alterado, hombre. Estás como, hombre, ayúdame, ¿verdad? Así que piensen en esto por un momento. Él está en una batalla y quiere ganar la batalla. Así que está pensando, ¿cómo gano la batalla? ¿Cómo obtengo la victoria? Y en su mente, siendo el hombre, realmente el estratega que era, piensa, oye, creo que esto es lo que marcaría la diferencia en este momento. Eso es la oración. Es que estoy en la batalla y en la vida. Tengo todas estas demandas, preocupaciones y problemas que enfrento. La Biblia te enseña eso. ¿Qué necesito ahora? El poder de la oración. Eso es lo que Él hace. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás creyéndole a Dios por todo lo que Él quiere que creas en tu vida? ¿Está en un momento de su vida? Él no sabía que estaría en este momento de su vida. Nadie le dijo que este sería el momento en el que Él estaría. Esto es lo que vas a necesitar. Nadie lo preparó para eso. La realidad es que Él está en un momento. Él mira el momento, pero su mente está en Dios. Confía en Dios, cree en Dios. Dice, esto es lo que necesito de Dios ahora. Y lo expone creyendo que Dios puede librarlo. ¿Acaso vives así? Te daré una lección. Mira esta. Necesitamos fe para creerle a Dios por cosas nunca vistas. Josué tenía esa fe. Jamás vio al sol detenerse. La Biblia dice en el versículo 14 que nunca pasó antes ni después. Y aún así, él tenía esta capacidad y necesitamos más cristianos. Necesitamos más cristianos que vivan y aprendan de una vida como la de Josué. Porque a veces los cristianos, si no lo hemos visto, no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Pero él literalmente dice, escuchen, algo que nunca he visto, algo que nunca me ha sucedido, pero esto es lo que necesito en mi vida. Se lo pido a Dios. Necesitamos la fe para creerle a Dios por cosas que nunca hemos visto. Piensa en esta oración. ¿Cómo tienes la audacia de orar una oración así? ¿De dónde siquiera surge un pensamiento así? Pero ¿sabes de qué estoy seguro? Josué sabía, deberías anotar esto, cuán poderoso, grande y fuerte es Dios. Él no estaba haciendo su petición basándose en sí mismo. Él estaba haciendo su petición basándose en Dios. Así que fue su visión de Dios lo que le dio la confianza para pedirle algo así a Dios. Él sabía que Dios colgó las estrellas en el espacio. Sabía que Dios habló y el mundo existió. Creo que esta oración no es sobre Josué, sino sobre Dios. Eso es lo que ves aquí. ¿Sabes lo que hacemos? Te lo diré. Los voy a ayudar. ¿Sabes lo que hago? Hago a Dios tan pequeño
Quiero decir, me sorprendo pensando, simplemente no creo que vaya a suceder. No creo que esto vaya a salir adelante. No creo que alguna vez podamos resolver esto. No veo cómo podríamos avanzar muy a menudo. Ahí es donde vivo. Como Josué, al acabarse el tiempo, pensamos que no terminaremos. No es lo que hace Josué. Josué da un paso adelante por su fe en Dios. Miren, tan a menudo en la vida vemos todo lo que sucede alrededor como Josué. Josué está ahí mirando la batalla, está observando lo que hay que hacer. Tendemos a ver todo lo que ocurre alrededor y se nos olvida. Algunos hemos olvidado esto en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, la actitud, la perspectiva y en cómo hablamos, tratamos y nos dirigimos a otros. Cuando olvidamos, Él es todopoderoso. Hemos olvidado que Él es todopoderoso. Hemos olvidado que Él es el Dios eterno. Aprendemos que al vislumbrar quién es Dios, eso cambia como oro. Cambia la manera en que vivo. Porque cuando veo cuán grande y poderoso es Dios, el gran problema que tengo delante se convierte en algo muy pequeño. Y esa es exactamente la imagen que obtenemos de Josué. Josué está observando a las naciones guerrear entre sí. Y tiene suficiente virtud y enfoque en Dios como para detenerse. Y dice, Dios, creo que puedes intervenir. Yo le diría a todos esta mañana, qué domingo para haber elegido venir. No sé qué batallas enfrentas. Permíteme decir esto a quienes están en buenos momentos. No sé qué batalla enfrentarás. Quizás sea una batalla de relación para nosotros. Quizá para nosotros sea una batalla financiera. Pero lo que necesitamos hacer en cada batalla de la vida es recordar cuán grande es Dios y que no hay nada imposible para Él. Esa era la actitud de Josué. ¿Lo aprendió de sus fracasos? ¿Josué aprendió esto de sus fracasos? Fueron sus fracasos y ver cómo Dios respondía, incluso entonces, lo que le ayudó a darse cuenta de que si Dios puede perdonar cada error que he cometido, también puede ayudarme en cualquier circunstancia, no para cometer el error, sino para lograr lo que Él quiere de mí. No lo sé, pero puedo decirte esto. Era una perspectiva, era una visión que Josué tenía de Dios la que lo llevó a este lugar, y quiero decir esto a todos. Quiero que me escuchen con mucha atención, porque, hombre, hay una fe de la cual se habla y se predica en nuestras iglesias hoy, y no es la fe de la Biblia. Este es un principio importante en nuestra fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, que el sol se detenga, que la luna se detenga. Mira esto, la convicción de lo que no se ve. Y eso suena como una contradicción. Eso suena como contradicción para alguien, a su pastor sí, si a ustedes no. Pero esta es la realidad. La Biblia dice que la fe es ver el futuro en el presente. Es creer, es confiar. Y por cierto, hay cosas en la vida en las que hay que creer antes de verlas. Les cuento que Amy y yo estábamos pasando por momentos difíciles en nuestro matrimonio. Y yo sentía que Dios me llamaba al ministerio y veía cómo Dios estaba transformando mi vida. Mi esposa les dirá que yo sentí una carga de decir esto. No lo vamos a lograr. No voy a poder cumplir los propósitos y planes de Dios si no pongo cosas en orden. Comencé a creerle a Dios y actuar según su palabra. Empecé a intentar hacer lo que sentía que Dios me llamaba a hacer. Me rodeé de enseñanzas de Dios y su palabra sobre el matrimonio. Comencé a rodearme de hombres piadosos que tenían matrimonios piadosos. Y simplemente me entregué por completo, creyendo. Podía ver lo que no podía ver, creyendo que Dios podía darme lo que yo no estaba experimentando. Y Dios nos llama en todas las áreas de la vida. Es parte de nuestra fe. Déjenme mostrarles cómo funciona. Miren la siguiente lección. Necesitamos fe para obedecer a Dios antes de entenderlo todo. Muy a menudo, ¿alguna vez has hecho esto? Sé lo que Dios hizo en tu vida, pero no sé si pueda en la mía. Si trato a la otra persona como más importante que yo, déjame decirte lo que harán en respuesta hacia mí. No actúen como si no entendieran el idioma que hablo. Pero la realidad es que eso es lo que hacemos. Tendemos a ir a los principios de Dios, la palabra de Dios, quién es Dios, lo que hace Dios. Tendemos a tomar, piensen en esto por un momento. Tenemos tendencia a pensar en nuestros limitados 30, 40, 50 años de experiencia. Y los comparamos con el Dios todopoderoso que creó el universo. Sí, eso te impacta, en serio, me impactó a mí. Necesitamos fe para obedecer a Dios antes de entender todo. Así obra Dios. Mira el versículo 8, es enorme. El Señor le dijo a Josué, no les temas, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Ahora escucha con mucha atención. Eso suena exactamente igual que Josué capítulo 1, versículo 5. Así que lo que tienes es la palabra de Dios. Escucha, esto es tan bueno. Tienes la palabra de Dios encontrándose con el hombre de Dios. Escucha, en medio de una batalla, dándole la confianza para enfrentarla. ¿Qué le dio confianza en la batalla? La palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 5, Dios vuelve a aparecer.
Dios no le da una palabra nueva para la batalla, le da la misma palabra para la batalla, porque una palabra de Dios basta para cualquier batalla. Vamos, ahora hay un problema con esto, te lo admito. Escuchen, quiero que noten, ¿se dieron cuenta que el versículo 8 viene antes que el 11 y el 12? ¿Lo vieron? Mis padres pagaron buen dinero por mi educación. Escuchen, el versículo 8, por si alguien se lo perdió. Luego el versículo 11, milagro. Luego el versículo 12, milagro. Dios habla antes de que llegue el milagro. Ahora, solo hay un problema. Escúchenme, Él no le dice cómo ni cuándo. Por eso algunos estamos molestos con Dios hoy. No le dice cómo y no les dice cuándo. Hace como 6 meses estuve aquí mismo con alguien después del servicio del domingo por la mañana y lloraron porque habían sido tan fieles a Dios y no habían visto la recompensa. Ahora seguían confiando en Dios, creyendo en Dios. No es una crítica hacia ellos ni nada por el estilo. Confiaban pero lloraban porque simplemente no habían obtenido la victoria todavía. Y luego celebré con ellos hace unos 30 días por las victorias que Dios les entregó en su vida. Hay temporadas de espera, temporadas en las que no se ve. A veces leemos la Biblia así y todo pasa en un instante. Pensamos, oh, eso es glorioso. Pero nos olvidamos de Job y también de Pablo. Olvidamos otras historias bíblicas donde solo tomó más tiempo. Dios no dice cómo ni cuándo, solo que vas a ganar. Bueno, cuéntame, Señor. No te lo contaré, quiero que lo vivas. Ayúdame, ¿verdad? O sea, ¿dónde están todos los detalles? Algunos de ustedes están pidiendo cosas a Dios y Él les dice, confía en mí. Quiero confiar en ti, lo quiero ahora mismo, pero así no es como Dios obra en nuestras vidas. Mira lo que ves aquí, escúchame muy atentamente. Ves un equilibrio perfecto en las Escrituras y en lo que Dios quiere que entendamos. Dios está obrando, pero escucha, su pueblo también está obrando, es un equilibrio. Ellos están haciendo lo que deben hacer para lo que han sido llamados y lo que les corresponde en ese momento. En medio de su trabajo, Dios también obra. Déjame decirte, ¿cuál es el conector? ¿Has pensado en esto? ¿Cuál es el conector? Bien, Dios está obrando. No lo veo ni lo entiendo. No sé cómo está obrando, pero sé que está obrando porque la Biblia me lo dice. Estoy aquí luchando y tratando de ser fiel y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Cómo conecto lo que puedo ver con lo que no puedo? No inventé la respuesta, la leí y la encontré en la Biblia. Ahora te la daré. ¿Cuál es el gran conector? Deberías anotarlo. La palabra de Dios y la oración, ese es el gran conector. Cuando necesitas algo en la batalla, pero aún no lo tienes y te preguntas qué es lo que realmente necesitas, por eso Dios te da la oración. Por eso cuando no oras te pierdes el gran conector. Por eso Dios te da su palabra. Pero si no la lees, pierdes el gran conector. La palabra de Dios es su promesa. Y seamos sinceros, porque tengo que admitirlo, en veces mi fe todavía batalla. ¿Alguien puede decir amén para que me sienta normal? No sé. Miren, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y en las iglesias que me permitió pastorear, pero no siempre tengo esa fe de el sol se detiene. Amy lo sabe y dice, así es, yo sé todo sobre eso, pero ustedes no siempre lo saben. A veces me pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? No entiendo por qué permites esto en mi vida. Ahora he aprendido la respuesta de Dios a eso. Casi siento que a veces Dios responde a mis preguntas. Yo creé el universo y todo lo que hay en él. Más o menos sé lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Quiero decir, Dios creó todo. Él controla todo. Por ejemplo, en la Biblia, Romanos 8:28 dice que Dios incluso puede tomar el mal y sacar algo bueno de ello. Para aquellos que lo siguen, lo aman y le sirven. Así que la fe dice esto siempre. Donde Dios guía, Dios provee. Eso ves en el milagro del sol. Podría contarles cientos de historias así en mi vida. Cuando decía, no sé qué haremos, no sé cómo lo vamos a lograr. Siento que Dios me guía en una dirección, conozco la batalla, no tengo que sentirla, la veo. Estoy en la batalla y luchando, pero sé que Dios me trajo aquí, me aferro, confío en Él y Dios siempre cumple. Y quiero que notes esto. Josué ha recibido esta promesa de victoria, pero aún no tiene la victoria. Entonces, ¿qué hace? Versículo 12. Fíjate cómo comienza el versículo 12. Entonces Josué habló al Señor, míralo. Quiero que entiendas cuándo. En el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel. ¿Sabes qué he aprendido sobre la vida? Porque sé que aquí hay algunos hombres duros, ¿verdad? Lo entiendo. Lo que he aprendido en la vida es que la mayoría de nosotros no somos fuertes ni valientes. He pastoreado a mucha gente durante años y estoy aquí para decirles, la mayoría de nosotros no somos fuertes ni valientes.
Dios se acercó a Josué, considerado fuerte y valiente, y le dijo 4 veces, sé fuerte y valiente. ¿Por qué decirle eso a alguien así? Porque probablemente no es muy fuerte y probablemente no es muy valiente. Perdemos esas cosas. Dios viene, Él sabe lo que viene y da un paso al frente. Te sorprendería cuántas veces la Biblia enseña a ser fuerte y valiente en los desafíos de la vida. Ahora Dios diría, necesito que seas fuerte, necesito que seas valiente. No necesito que confíes en ti, necesito que confíes en mí. Pero la verdad, ¿puedo ser muy honesto con ustedes? Algunos de ustedes están más que dispuestos a asumir riesgos en los negocios o en su carrera profesional. Pero la mayoría de los seguidores de Cristo, cuando se trata de compartir su fe, vivirla y ser todo lo que Dios quiere, tenemos miedo de tomar riesgos. Tenemos miedo al fracaso y tenemos miedo a morir. La mayoría de los seguidores de Cristo no caminan con confianza porque no han desarrollado su fe. Les pregunto a todos aquí, ¿quieren cambiar eso? Es decir, ¿quieren ser personas de fe? Porque la fe es actuar conforme a la palabra de Dios. Esto es tan bueno, no quiero que se lo pierdan. Pero a menudo cuando escucho que se enseña este pasaje, el énfasis está en el sol. Detente. Puedes leer libros, escuchar mensajes y los predicadores se suben ahí y dicen, necesitamos fe, necesitamos pedirle a Dios por sueños, ambiciones, destino y cosas así. Y lo entiendo, lo comprendo, escúchenme con mucha atención. El versículo 12 no es el versículo poderoso del capítulo 10 de Josué. El versículo 11 no es el versículo poderoso del capítulo 10 de Josué. El versículo realmente poderoso del capítulo 10 de Josué, donde el sol se detiene y Dios lanza granizo, grandes piedras para darles la victoria, es el versículo 8. El versículo 8 es el fundamento del capítulo 10 de Josué, el versículo clave. El Señor le dijo a Josué, no les temas, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. ¿Sabías que Josué oró este tipo de oración porque él tenía este tipo de promesa? No pierdas eso de vista. No se trata de la oración, se trata de la promesa. La promesa es lo que da la confianza. La promesa es lo que da la fuerza. La promesa da valor para orar. Ese tipo de oración, la promesa, lo que Dios ha dicho. Josué alineó su petición con la promesa de Dios. ¿Quieres saber dónde más ves eso en las Escrituras? Dios alineando su petición con la promesa. Cuando el Hijo de Dios dijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dios, permite que mi vida se alinee con lo que deseas, porque si puedo alinearme con lo que Dios quiere, Dios nunca pierde una batalla. Vamos, piensa en eso, Dios nunca pierde una batalla. Así que la fe está en Dios. Esto no trata de Josué, esto no se trata de la fe de Sol, detente, yo alabo a Dios, existe esa fe, eso es un desafío para nosotros, es asombroso para nosotros. Y este pasaje de la Escritura no es sobre Josué, este pasaje de la Escritura no se trata de los hijos de Israel, este pasaje de la Escritura trata de que Dios cumple todas sus promesas, incluso si tiene que mover cielo y tierra para hacerlo. De eso trata este texto. Y lo que aprendemos aquí es que tenemos un Dios extraordinario. Y porque tenemos un Dios extraordinario, eso exige una fe extraordinaria. Dios es fiel a sus promesas y Él es fiel a sus promesas de maneras asombrosas. Y Dios moverá cielo y tierra para cumplir sus promesas. Y por eso tienes que aprender la palabra de Dios. Por eso tienes que aprender las promesas de Dios. Anota Romanos 10:17. Por ejemplo, si estás aquí y piensas, pastor, tienes razón, tengo que convertirme en una persona de fe más valiente, dispuesta a asumir más riesgos, todas estas cosas. La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. La fe viene de oír la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios tiene para mi vida. Y cuanto más fe tengas en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en lo que Dios ha dicho, más fe tendrás en tu vida para obedecer lo que Dios ha dicho. Hombre, leí una gran cita esta semana, va a tomar solo un momento explicarla, es de Charles Spurgeon. Mira lo que dice, no somos salvos por obediencia, permíteme decirlo con profundo amor y compasión. No lo digo para ofender, pero fes como el mormonismo y otras actuales enseñan que debes trabajar y trabajar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Te doy Efesios capítulo 2, léelo y estúdialo. Efesios 2 aclara eso. Podría darte muchos otros pasajes, pero en Efesios 2 no somos salvos por la obediencia porque ya has sido desobediente. Vamos, ahora, un montón de personas espirituales. Cada uno de ustedes miró adentro y dijo, no lo soy, solo tengo que mirar a tu esposa y ella me lo dirá, ¿verdad? De ninguna manera, amigo. No somos salvos por la obediencia, ya fuimos desobedientes. ¿Y cuántos, incluso cuando crees que estás con Jesús, verdad? ¿Qué pasa? Todavía te das cuenta de que estás luchando. Así que no nos salvamos por obediencia a la obediencia. Escucha esto, es el resultado de la salvación.
Sirvo a Dios porque he aprendido quién es Él. Sirvo a Dios por lo que Él hizo por mí. Es un amor en respuesta, enseña la Biblia. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que no somos salvos por la obediencia, somos salvos por la fe, porque la fe nos lleva a obedecer. Cuanto más creo lo que Dios dice, más lo obedezco. Muchos trabajan, luchan y sufren tratando de llegar al cielo, pero siguen siendo miserables. Porque escúchenme, porque no han puesto su confianza en Cristo, en su palabra, en lo que Él ha hecho. Así, su fe es hecha por el hombre, no producida por Dios, porque confío en lo que Dios ha dicho. Esto me encanta, quiero que lo vean. Salvos por la fe nos lleva a obedecer. Esto es Josué capítulo 10. Si alguna vez ha habido una declaración para Josué 10, es que la fe es debilidad. La debilidad de Josué, quien enfrentó una derrota total en el capítulo 9. La fe es debilidad, aferrarse a la fortaleza y volverse fuerte al hacerlo. ¿Eso es bueno? Solo quiero pausar para que sepan que eso es bueno. Esa es la fe en Cristo. La fe en Cristo es tomar mi vida en las batallas de la vida y ponerla en Él. Fe en lo que Dios ha dicho y actuar en consecuencia. Luego, a través de la fuerza, promesas y verdad de Dios, Él concede la victoria. No por mí, sino porque eso es lo que Él hace. Josué oraba y actuaba con fe en las promesas de Dios. Y vaya que Dios cumplió. Déjame preguntarte esto. ¿Qué paso de fe necesitas dar? ¿Qué oración de fe necesitas hacer? Para algunos de ustedes es venir a Cristo. Para algunos de ustedes es dejar de pensar que tu intelecto es mayor que el de Él, dejarlo a un lado y tomar la fe y la confianza en lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Quizás es asociarse con una iglesia que predique la palabra de Dios para servir e impactar a la familia de Dios y para su gloria. Para algunos esto significa involucrarse en un ministerio, no solo recibir, sino también dar. Para otros, invitar a alguien a la iglesia o compartir su historia personal. Hoy entré y hablé con algunas personas. Me dijeron, nos estamos inscribiendo en las clases de viaje de vida en permanencia. Les respondí, eso es increíble, me alegró el día. Ese fue el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. Escuchen, tomen las clases de viaje de vida en permanencia. Si necesitan aprender en qué creen, vayan a fundamentos. Si es aprender a caminar con Dios, vayan a la clase enraizado. O vayan a la tercera clase que trata sobre sus dones espirituales. Y vayan a la cuarta clase si necesitan aprender cómo tomar su vida y convertirla en una demostración para la gloria de Dios. Dejen de confiar en su crianza, sabiduría, fuerza, percepción y capacidad para manipular o coaccionar. Obtén lo que deseas con palabras y confiando en que Dios puede obrar en y a través de tu vida. Para algunos es dar, háganlo. Me encanta el versículo 11. Miren esto. Mientras huían ante Israel, este es el pueblo contra el que estaban luchando. Mientras bajaban, el Señor arrojó grandes piedras del cielo sobre ellos. Si bajas más, verás que murieron más por granizo que por los hijos de Israel a espada. ¿Sabes qué dice eso? Dios siempre gana la batalla más grande porque Él es más poderoso que tú. Y la manera en que ganas las batallas de la vida es confiando en Él. Nuestro trabajo es confiar en Él. Nuestro trabajo es seguirlo y obedecerlo donde y cuando Él quiera. Aprendes esto por la voluntad de Dios revelada en su palabra que guía tu vida donde Él quiere. Así Dios se manifiesta y hace lo que solo Él puede a través de tu obediencia. Escúchame bien. No se trata de a dónde vas, sino de a dónde va Dios. El Dios del universo está contigo. Eso es Josué. No se trata de a dónde iba Josué. Se trata de a dónde iba Dios. Ellos tomaban la región sur para conquistar toda la nación. No se trataba de a dónde iba Josué, se trataba de a dónde iba Dios. Pero porque Dios estaba con Josué, Josué obtiene la victoria. Tendemos a pedirle a Dios que se una a nosotros para lograr la victoria, en vez de unirnos a Dios en lo que Él quiere darnos la victoria. Estoy aquí animándome por dentro yo solo, así que no necesito tus amenes. Quiero que entiendas esto, ya casi termino, vamos a parar. Le dije a Amy que vengo con un mensaje, pero terminarán siendo 2. Te lo digo, va a terminar siendo 2. Así que aquí vamos. Esta es la siguiente lección que quiero que ustedes aprendan. Soy muy consciente de que lo que Dios tiene para mí no puede suceder sin Dios. Eso debería llevarnos a buscarlo a un nivel más alto. Eso aprendes de Josué 10. Porque Josué no podía hacer que el sol ni la luna se detuvieran. Y Josué no podía lanzar un arsenal desde el cielo. Josué tenía una incapacidad para proveer lo que necesitaba en su vida. Josué tenía una incapacidad para proveer lo que necesitaba en su vida. Entonces, ¿cuál es la clave de Josué 10? Él buscó a Dios a un nivel más alto. Él buscó a Dios a un nivel más alto. Por eso enfatizamos los grupos de discipulado aquí y también clases para matrimonios.
Por eso ofrecemos todas las cosas que ofrecemos de manera regular. Es porque sabemos que necesitas más comprensión y enseñanza sobre lo que Dios tiene para ti si quieres obtener lo que Él quiere. Y quiero decirte esta mañana, cuando das un paso de fe y confías en Dios y le crees incluso cuando no lo veas o entiendas, esto es lo que Dios quiere que haga. Voy a empezar a hacerlo. Dios cumple en su tiempo. La lección de Josué 10 es que si miras el panorama completo, Dios honra a quienes lo honran. Josué honraba a Dios con su petición. Dios, yo simplemente creo que tienes la capacidad de darme lo que necesito para obtener la victoria en la batalla a la que me has llamado. Así que te busco a un nivel más alto. Por eso debemos empezar a estirar nuestra fe hacia el futuro. Quiero decirle eso a nuestra iglesia. No quiero vivir en zona de comodidad. Quiero vivir en zona de fe. Deberías anotar eso. Dios no te llama a construir comodidad. No te llaman a una zona cómoda, sino a una de fe. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado a todos a orar, ese tipo de oraciones donde miramos su promesa y decimos, Dios, tú prometiste eso para mi vida y yo te sigo en obediencia. Así que oro para que entregues lo que sea necesario para mi vida. Al creer en Dios y lo que Él dijo en su palabra, Dios siempre cumple. Podemos volvernos audaces. La gente habla de estas oraciones audaces. Nos volvemos audaces en nuestra oración cuando nuestra petición está fundamentada en las promesas de Dios. No recuerdo quién lo dijo primero, pero un pastor dijo una vez, si Dios te dice que vayas tras la ballena Moby Dick, llévate salsa tártara. Me encanta. Eso es fe, amigo. Eso es creerle a Dios. Si la promesa dice que Dios puede traer esto a mi vida, no sé cómo lo van a hacer ni cuándo lo van a hacer, todo eso. Pero voy a pedirle que lo haga porque así es el tipo de Dios que es. Me frustra mucho oír a gente decir, eso es del Antiguo Testamento. Dios no cambia. No necesito que Dios detenga el sol. Alguien diga, amén. Me estoy haciendo más viejo, amigo. No necesito que Dios haga que el sol se detenga. Eso era una necesidad nacional para los hijos de Israel. Pero te diré lo que sí necesito: sabiduría en mis relaciones. Seguro que necesité ayuda en mi matrimonio y consuelo en mi dolor. He necesitado recursos en mis finanzas. He necesitado transformación a veces en mi actitud, perspectiva y palabras. Hombre, ser pastor 25 años, hubo momentos donde necesité más poder en mis iglesias. Necesito ver personas venir a la fe en Cristo porque esa es la misión, el mandato que Dios me dio. Necesito ver vidas transformadas porque para eso nos tiene Dios aquí. Te digo, escúchame, no sé qué batalla enfrentas. Puede que no la haya mencionado esta mañana, pero sé esto: Dios es más grande que tu batalla. Al enfocarte en Él y recordar cuán grande es, me inspira a orar por lo que necesito, porque sé que estoy caminando en las promesas de Dios. La lección que vemos aquí, escucha esto con mucha atención porque ya estamos terminando. Sé que están sorprendidos, pero hemos terminado. Escuchen con atención. La lección es que a veces en las batallas espirituales o de la vida simplemente pueden llegar estas crisis. Y déjenme decirles lo que Josué 10 les enseña. Algunos de ustedes necesitan esto. Estas batallas de la vida, estas crisis pueden llegar a nuestra vida. Y esto es lo que dice la Biblia. Y Dios, porque te ha prometido ciertas cosas, intervendrá sobrenaturalmente para honrar sus promesas. Que cuando sus hijos le toman la palabra, algunos de nosotros ni siquiera conocemos su palabra ni sus promesas. Hoy tienes un gran comienzo porque estás aquí aprendiendo sus promesas. No se trata de que el sol se detenga, ni de que alcances tu destino. Se trata de que estés donde Dios quiere que estés. Y cuando estás donde Dios quiere, Él cumple, porque Él ha prometido: te cumpliré cuando estés donde quiero que estés. ¿Sabes qué creo que algunos dirían hoy? Quiero hablar de eso. A veces al oír milagros en la Biblia tendemos a emocionarnos. ¿Has notado cómo la gente se emociona con los milagros bíblicos? Por ejemplo, te lo prometo, algunos piensan, el pastor va a hablar sobre el sol que se detuvo. No puedo esperar, no puedo esperar. Vamos, nos emocionamos tanto con los milagros de la Biblia. Y si Dios hiciera eso en mi vida, si Dios hiciera eso por mí, si Dios hiciera que el sol se detuviera por mí, yo me quedaría en mi matrimonio. Haría esto o aquello, confiaría en Él, le creería. Si pudiera ver lo que ellos vieron, déjame decirte, amigo, quizá Dios no detenga el sol por ti, pero Él colgó a su Hijo por ti. Él colgó al Señor Jesucristo en una cruz porque tú y yo somos pecadores, separándonos de un Dios santo, y Dios nos amó tanto que dijo: oye, que el sol se detenga es demasiado pasajero, déjame darte algo eterno. Yo pagaré la pena y el castigo por tu pecado, para que seas perdonado y salir de tu experiencia del capítulo 9 donde no me seguiste ni me escuchaste. Y un capítulo después puedes experimentar los mayores milagros de tu vida.
porque entregué a Cristo para guiar tu vida, proveer para tu vida y mostrarte cada promesa y hacerla realidad en tu vida. No sé ustedes, pero el milagro más grande no es que el sol se detuvo. El milagro más grande es el Hijo colgado en la cruz para tu perdón y el mío, para una relación con un Dios santo y todopoderoso. Y no hay nada que Él no pueda hacer en nuestras vidas. Y hoy deberíamos salir de aquí más entusiasmados que nunca por aprender las promesas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Y si te pierdes la próxima semana, te lo vas a perder, porque la próxima semana te voy a decir cómo hacerlo.